Bien, para estudiar lo que es el periférico USART necesitamos entender algunos detalles. Aquí, por ejemplo, si vemos en la imagen, tenemos un pin de salida que es de transmisión y un pin para recepción, todo de manera serial, es decir, solamente un bit a la vez por el pin de transmisión o recepción. Muy bien, ahora los, los bits que se transmiten no se transmiten así simplemente uno a la vez bueno, uno a la vez, pero todo es en un formato, ¿no? Por ejemplo, tú quieres enviar un byte, o sea, 8 bits, ya, esos bits van encapsulados dentro de una trama, el cual tiene este formato que se muestra acá. ¿Está bien? Hay un primer bit que es el bit de start que indica que se va a empezar a enviar la trama. Luego los propios bits de datos que pueden tener una longitud configurable que puede ser 5, 6, 7, 8 hasta 9 bits. Lo que sigue es un bit de paridad que te sirve para verificar la integridad de tus datos que han sido correctamente recepcionados. Y por último el bit de parada que indica que es el fin de la trama. Solamente es eso, no más. Es decir, la información que sale por el pin de transmisión o la que se recibe por el pin de recepción están, digamos, ordenados de acuerdo a esta trama. Muy bien. Lo que vamos a ver es cómo configurar este periférico USART para obtener, digamos, una trama o un ordenamiento de este tipo de trama en específico. Y también cómo recepcionar los eventos que este periférico inyecta hacia el CPU. ¿Okay? Bueno, en particular estamos usando esta configuración para el microcontrolador Atmega 328PB, ¿no? Alimentado con un voltaje de 5 voltios. Su pin de reset tiene un pull-up a 5 voltios. La señal de reloj es una de frecuencia de 16 MHz. Hay un circuito de programación y está conectado a un puente USB para que este puente USB a la vez envíe la información a una computadora. Es decir, la primera conexión del microcontrolador con el puente USB se realiza a través de periféricos UART, ¿no? La recepción de uno con la transmisión del otro, así, y con la misma referencia de voltaje. Luego este puente USB digamos, transforma las tramas UART a tramas USB y les envía a la computadora, en la cual a través de una terminal vamos a ver la información que el microcontrolador envía. Bacán. Entonces aquí, bueno, en el código, ahorita está vacío esto, es un código limpio, es decir, un proyecto vacío todavía. Entonces lo que vamos a hacer primero es vamos a configurar usando los registros. Están acá, está en el capítulo 24. Entonces, vamos a ver qué registros tenemos. A ver, por ejemplo acá. Eh, Vamos a ver primero la parte de configuración con los registros. Entonces, del registro A vamos a tomar a ver, ¿qué bits? De aquí, por ejemplo, vamos a usar este bit de configuración que es el U2X. El propósito de este bit es simplemente duplicar la velocidad a la cual te comunicas usando el periférico USART. Ahorita no tiene mucho sentido, ya, entonces lo vamos a dejar en 0 para no complicarlos ahorita, que esté en el modo normal, que esté en el modo de funcionamiento normal sin duplicar ninguna velocidad. Entonces vamos a escribir este bit en 1. ¿Okay? Bueno, es este registro, entonces lo copiamos. Esto lo copiamos acá.
A ver, este número 0 es porque estamos usando el periférico usar 0, ¿ok? Entonces ya, aquí vamos a colocar en 1 el valor de este bit, del U2X. Entonces para ello usamos esta operación. U2X 0. Ahí está. Si vamos a su definición, tiene un valor de 1 que coincide con la posición del bit 1, ¿ves? Bacán. Ya pusimos en 1 esta velocidad, aunque aguanta, aquí te dice que si el valor está en 1 duplica la velocidad, pero si está en 0 va a ser la velocidad normal. Aquí dice, mira. Entonces vemos que por defecto este bit tiene un valor de 0, o sea que no duplica la velocidad. Entonces si lo dejamos en 0 va a tener el modo normal, entonces mejor lo dejamos en un valor de 0, es decir, en el código no le ponemos nada, ¿ya? Va a estar así, está con la velocidad normal. Bueno, vamos al registro. Del registro vamos a usar, a ver, ¿qué bits? Para configurar primero usamos el bit que se llama char size. Esto nos sirve para configurar, por ejemplo, la cantidad de bits en el bloque de datos que está dentro de la trama, que puede ser 5, 6, 7, 8 o 9 bits. ¿Ok? Entonces, para saber qué valor poner aquí, vamos a usar una tablita que está más abajo. Vamos a usar esta tablita. Si queremos 8 bits, bueno, vamos a usar 8 bits para la longitud de bits en el bloque de datos. Necesitaríamos en la posición 2 el valor 0, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos está pidiendo, el valor 0, el valor de la posición número 2. Eso colocamos acá, ¿ves? Pero si nos damos cuenta, este bit ya tiene un valor por defecto de 0. Este está aquí, acá ya tiene un valor de 0, entonces no lo modificamos, lo dejamos tal cual. El siguiente bit está en el registro C. Aquí en el registro C vamos a usar este bit, el de modo de funcionamiento. ¿Está bien? Nosotros vamos a usar el modo asíncrono porque si nos damos cuenta, para la comunicación no estamos usando alguna línea de reloj para sincronizar, solo son líneas de datos, entonces es el modo asíncrono. Para ello requiere estos bits en valor 0, ambos son 2 bits, pero si nos damos cuenta por defecto ya tienen un valor 0, entonces lo dejamos tal cual. Para los bits de paridad, bueno, para el bit de paridad sirve este bit UPM, ¿no? Nosotros vamos a deshabilitar el bit de paridad. Eso quiere decir que no lo vamos a usar, va a estar ausente en la trama. Muy bien, y para ello requiere, bueno, en los bits valores de 0. Si nos damos cuenta, aquí estos valores ya están en 0 por defecto, entonces no necesitamos modificarlos. Para el bit de parada usamos este bit que nos permite configurar si será solamente un bit de parada o serán 2 bits de parada. Nosotros solamente queremos un bit de parada, por eso requerimos colocarle un valor de 0, pero este valor, el valor de este bit ya está en 0 por defecto acá, entonces lo dejamos tal cual. El siguiente bit es el bit de posición 1 del char size, el que está acá. Para 8 bits nos pide el de posición 1, que sería un valor de 1 de acá, pero si nos damos cuenta, su valor por defecto ya es 1. Lo mismo ocurre con el siguiente bit, que es
char size de posición 0, que sería este bit, ¿cierto? Que también tiene un valor por defecto 1. Entonces, aquí está, 1, entonces ya no lo cambiamos, lo dejamos tal cual. Luego de ello, lo siguiente que hay que configurar, bueno, si se dan cuenta, hasta ahorita prácticamente hemos dejado todo por defecto porque coincide con la configuración que necesitamos. Lo siguiente a configurar es la velocidad a la que se transmiten los bits. Es decir, por ejemplo, si queremos transmitir a una velocidad de 9600 bits por segundo, que es una velocidad clásica, bueno, primero entender qué significa ello, ¿no? Bueno, 9600 bits por segundo significa que un bit será transmitido a una velocidad de ¿cuánto? Cuando hacemos la división, aproximadamente 104 microsegundos. Eso quiere decir que cada bit tendrá una duración de 104 microsegundos. O sea, por ejemplo, en esta trama, el bit de inicio o start tendrá una duración de 104 microsegundos. De igual forma, el bit de datos de 0, 104 microsegundos, el datos de 1 y así todos los datos, 104 microsegundos cada uno. El bit de paridad, si es que estuviese presente, 104 microsegundos, perdón. El bit de parada, la misma duración, 104 microsegundos. Básicamente es ello, el significado de la velocidad. Entonces, ¿cómo nosotros especificamos en código? Entonces hay un registro que se llama VRR, donde le tienes que asignar un valor para tú lograr una velocidad de transmisión. Es decir, aquí en el código deberíamos colocar un VRR 0, porque estamos en el usar 0, igual a un valor en específico, el cual todavía no sabemos, pero vamos a calcular. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Justamente aquí nos dejan una ecuación para nosotros poder usar. A ver, vamos a buscar la ecuación. Acá está. Nosotros estamos en el modo normal, porque colocamos un valor 0 en este bit, en el U2X. Entonces, para nosotros, digamos, lograr una velocidad en específico, por ejemplo, usamos esta ecuación, ¿está bien? En el cual el resultado es el valor del registro VRR. ¿Y qué necesitamos conocer? La velocidad. La velocidad nosotros la podemos escoger, es cualquiera. Nosotros escogimos 9600. Ahora, esta frecuencia que se refiere a la frecuencia de reloj que ingresa al periférico, FO. Si nos damos cuenta, acá arriba hay un gráfico en el cual esa frecuencia, bueno, la frecuencia que ingresa el periférico es justamente esta, OSC, que ingresa en este lado. Pero nosotros, ¿cómo sabemos qué valor tiene eso? Eso es muy sencillo. Entonces tenemos que ir a la sección que se llama, aquí, sistemas de reloj, está por acá. Vamos a ver, System Clock, aquí está. Si nosotros vemos aquí y leemos la definición o bueno, el contenido de General I/O Modules, está aquí. Vemos que se refiere a los periféricos como timers, SPI y USART. Entonces es nuestro caso. El USART está contenido en este bloque General I/O Modules, el cual es alimentado con la señal de reloj Clock I/O. Entonces Clock I/O es la señal que ingresa a nuestro USART 0, pero este Clock I/O tiene un factor de 1 con respecto al Clock Sys, que es la señal de reloj del sistema. Ahora, este Clock Sys es el resultado de dividir la señal que ingresa del exterior por un prescaler, pero por defecto hemos dejado nuestro prescaler y tengo un factor de 1, o sea, es el mismo valor que está en este lado. Ahora, si nos damos cuenta, acá hay un multiplexor. El multiplexor nos permite elegir, ¿no?, qué señal de reloj, con qué señal de reloj alimentar nuestro sistema. Para este caso estamos usando una señal de reloj externa de frecuencia 16 MHz. Ya este multiplexor lo configuramos a través de los fuses y ya está, digamos, configurado para que coja esta señal
16 MHz. Entonces los 16 MHz ingresan por este lado, como aquí está con un factor de 1, ClockSys viene a ser 16 MHz. Igualito, acá hay como acá hay un factor de 1 también, ClockIO viene a ser 16 MHz. Esto quiere decir que la frecuencia de reloj que ingresa a nuestro periférico USART que viene a ser 16 MHz. Entonces volvemos a nuestra gráfica. Vamos a ver aquí. Entonces aquí tenemos que FOS es cuánto, 16 MHz. Entonces tendríamos algo así, ¿no? Tendríamos algo como esto, ¿no? Tendríamos que VRR sería igual aquí 16 MHz entre, acá hay una multiplicación, ¿cierto? Dice 16 por la velocidad que nosotros queremos, 9600, y a todo esto le restas 1, dice. Entonces el valor que aquí obtenemos es, pues, aquí, ¿no? Sería, bueno, 16 MHz entre 16 sale 1 MHz, es 1 millón, ¿no? Y ahora eso entre 9600 menos 1 sale 103. Está bien, 103. Entonces este valor es el que debemos colocar acá, 103. Entonces 103 es el valor en VRR. ¿Para qué? Para lograr una velocidad de 9600 bits por segundo. Está bien, con una frecuencia del periférico, que ingresa el periférico de 16 MHz y a bueno, a velocidad normal, ¿no? Normal velocity. Entonces hasta ahí tenemos, digamos, configurado el funcionamiento interno acá del USART. Pero ahora, para nosotros poder, digamos, intercambiar información con el exterior, necesitamos anclar este USART con unos pines físicos PD1 y PD0 que ya están predeterminados. Ahora, ¿cómo los anclamos? Acá hay unos bits en específico. Si no me equivoco es aquí, es en el registro B. Aquí hay dos bits que se llaman RX Enable y TX Enable. ¿Está bien? Cuando tú colocas, bueno, si lees a esta parte de acá, bueno, te va a decir que por defecto el pin de transmisión PD1 es un GPIO, cumple la función de GPIO, pero cuando tú habilitas este bit, el pin de transmisión ya deja de ser GPIO y se convierte efectivamente en un pin de transmisión para USART. Entonces necesitamos activar este bit, necesitamos colocarlo en 1. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De esta forma, ¿no? El registro es este nombre, acá está. Entonces vamos a colocar en 1 este bit, ¿no? El bit que se llama TXN. Ahorita solo estamos viendo la transmisión. Bien. Ya está. Ya. Entonces esto es para el TX Enable. Ok. Entonces con esto tenemos habilitado la transmisión a través del pin PD1 para una configuración de trama a una cierta velocidad. Entonces bacán, ya está configurado totalmente y ahora solo nos queda transmitir información. Muy bien, para ello vamos a usar el siguiente registro, el registro que se llama UDR. En este registro es donde nosotros colocamos la información que vamos a transmitir y el periférico de manera automática la envía al exterior. Una forma un poco más visible de observar esto es en esta gráfica. Si vemos aquí, el UDR es el registro en el cual vamos a colocar información. Esto automáticamente transporta la información de manera paralela a un registro que se llama Shift Register, Transmit Shift Register. Luego, de manera automática, bit a bit, esto es enviado al exterior. Entonces nosotros solo necesitamos colocar un valor en este registro y esperar a que se transmita todo, ¿cierto? Entonces
para nuestro caso podríamos hacer esto: el registro UDR0, designamos, no sé, un byte que sería, bueno, 8 bits que sería, por ejemplo, la B. Ahora, nosotros vamos a transmitir esto, pero esto no ocurre de manera instantánea, sino hay un proceso. Cuando nosotros colocamos aquí un contenido, el registro se marca como ocupado. Ahora nosotros tenemos que esperar a que por lo menos el contenido del registro UDR sea transportado al Shift Register. Nosotros tenemos que capturar ese evento. ¿Cómo hacemos ello? Bueno, tenemos ya bits específicos diseñados para ese fin. Hay bits de control, por ejemplo, en el registro A hay un bit que se llama UDRE, el cual, cuando está en 1, como acá indica, el buffer, bueno, el registro UDR está vacío, pero si está en 0, está ocupado. ¿Eso qué significa? Si en todo este byte, que es el registro A, el bit UDR está en 1, quiere decir que está vacío, o sea, listo para nosotros colocar ahí nueva información. Pero si está en 0, está ocupado. Entonces nosotros podemos hacer la siguiente operación: podemos hacer un while y poner aquí, ¿no? Bueno, podemos hacer esta operación, por ejemplo. Acá la voy a copiar porque ya la tenía hecha. Entonces, ¿qué significa esto? Si nos damos cuenta, todo esto que está sombreado, lo que hace es, digamos, enmascarar solamente el bit que estamos usando, el UDRE. Entonces, si el bit UDR es 0, todo esto sombreado es 0. ¿Entiendes? Y en consecuencia, esta comparación se hace verdad. Entonces, esto está correcto porque digamos, el control de flujo while se va a quedar en esta línea mientras el registro UDR esté ocupado. Para más claridad podemos esto separarlo en una macro de esta forma. Podemos hacer UDR 0 is full. Esto lo colocamos acá. Entonces, de una manera más clara podemos usarlo así: mientras el UDR esté lleno, nos mantendremos en esta línea, y una vez que se libera, pues ya estaremos listos para transmitir otro nuevo valor. Pero aquí podemos nosotros colocar simplemente, podemos colocar un delay así. Para el delay necesitamos incluir la frecuencia del CPU, que es 16 MHz. Bueno, esa es una cuestión del delay, ¿no? Ahorita no estamos incluyendo el delay, sino lo que es el periférico usado. Entonces ya está. De esta forma vamos a colocar un valor en el registro UDR0 y vamos a esperar hasta que el UDR esté vacío, o lo que es equivalente a esperar en esta línea mientras el registro UDR esté lleno. Entonces esto podemos, digamos, compilarlo. Compiló y podemos programarlo. Entonces conectamos nuestra plaquita de trabajo. A ver, acá lo programamos. Acá, device programming, aplicar, leer. Vamos a production file. A ver, vamos a seleccionar
nuestro proyecto, que es esto. Programamos y bueno, abrimos una terminal. Usamos Realterm en este caso. A ver qué puerto es el 17. Estamos usando una velocidad de 9600. Acá 8 bits como lo hemos configurado. Paridad, sin paridad. Un bit de parada. Está. Abrimos la comunicación y vemos que imprime la B. A ver, cambiamos de letra, no sé, una U. Compilamos. A ver, vamos a programarlo. Programar. Y vemos que cambió a U. Entonces estamos imprimiendo fácilmente un carácter de 8 bits. Entonces, si nos damos cuenta, esto de aquí ya lo tengo en una función. Aquí, que ya tenía creada. Por ejemplo, es esta función que se llama config usar 0. Yo solamente le he transportado todo esto a una función. Entonces podemos colocar esto aquí. Para ello necesitamos colocar la declaración arriba. Muy bien. Y bueno, todo esto es equivalente a usar la función que tenemos aquí, que es printchar. La función printchar. Y simplemente podemos hacer esto, ¿no? Printchar. Ya está. Y aquí podemos, de manera un poco, de cierta forma modular, usarlo, ¿no? Para imprimir un carácter. ¿Qué me sale acá? Unknown values. Ya. Esta función de momento vamos a comentarla para que nos deje compilar. Ya está, la compilando sin problemas para configurar y aquí para imprimir. Compilamos, a ver, subimos el código. Debería imprimirnos una T. Vamos a la terminal y vemos que empezó a imprimir la T. Correcto. Ahora hay una función printString que está basada en la función printchar, que nos sirve para imprimir cadenas de texto. Acá está. Entonces podemos usarla para, en lugar de imprimir solamente caracteres de 8 bits, imprimir textos. Textos como cuáles, no sé, hola mundo usar 0, por ejemplo, ¿no? Ponemos un salto de línea, retorno de carro. Está. De esta forma podemos imprimir texto. ¿Qué me dice acá? Hay un warning. Dice implicit declaration print. Allá. Vamos a colocar esto como declaración más arriba para que podamos usarlo. Listo. A ver, programamos la plaquita y vemos que ahora nos va a imprimir hola mundo usar 0. Esta función printString está basada en que las cadenas de texto como estas, al final, después de todo esto que está sombreado, tienen un carácter nulo para indicar el fin de la cadena de texto. Entonces en eso está basado. En que vamos a imprimir uno por uno, carácter por carácter, hasta llegar al carácter nulo, que acá no se muestra, pero está. En eso está basado el printString, ¿correcto? Luego, en base al printString, nosotros podemos tener otra función que se llama printfmt, el cual nos va a ayudar muchísimo más a la hora de que nosotros queramos imprimir variables en la terminal. O sea, una variable que tengamos en nuestro sistema y nosotros queramos verla en la terminal. Porque si te das cuenta, aquí solamente imprimes texto que es constante, ¿no? O sea, no hay una variable que tú puedas incrustar ahí. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a ver esto, mira. Usamos la función printfmt. Entonces lo primero que haces es
colocar la forma del texto que vas a imprimir. Por ejemplo, tenemos una variable que se llama, bueno, le ponemos int variable, ¿ok? Tengo un valor de 0x56 y por ejemplo, bueno, le ponemos 8956. Por ejemplo, acá podemos imprimir la variable, así, y le ponemos variable igual, por ejemplo, porcentaje x. Entonces, de esta forma, le ponemos salto de línea y retorno de carro. Entonces, de esta forma podemos acá colocar nosotros en el lado derecho nuestra variable, justamente variable, y eso, de esta forma, la variable, este valor va a ser integrado en esta porción. Es decir, en lugar del porcentaje x vamos a colocar nuestra variable. Es una forma mucho más práctica de nosotros poder, de cierta forma, observar qué es lo que ocurre dentro de nuestro sistema, ¿no? Y bueno, como vemos que aquí para esta función printfmt usamos un tipo de dato que se llama valList, vamos a necesitar agregar una cabecera adicional. Es el stdarg.h. Con ello ya nos va a dejar compilar. Bueno, además nos pide una cabecera adicional al parecer, stdio.h. Con ello compilamos y ya no hay warnings. Muy bien. Primero vamos a aprobar la función y después la vamos a explicar, ¿ok? Muy bien, vamos a programar. Acá está, lo programamos. A ver, vamos a esperar y aquí está 8956. Muy bien. Ahora, ¿por qué sale en formato hexadecimal? Porque nosotros hemos colocado justamente que lo imprime en formato hexadecimal. Por ejemplo, bueno, está en porcentaje x. X es para formato hexadecimal. Si nosotros lo colocamos en formato decimal, es con la D. Entonces compilamos y programamos la placa. Y ahora tiene que imprimir en formato decimal, que sería el menos 30.378. Debe ser el equivalente a hexadecimal. Recuerda que esto es un int. Entonces aquí está. O también podríamos ponerle porcentaje i por ser una variable de tipo entero int. Y vamos a ver que nos imprime. Está, imprime lo mismo, está bien. Ahora, ¿cómo funciona esta función printfmt? Lo que hace es tomar una cantidad de argumentos variables, que para usar esto necesitamos la cabecera stdarg de argumentos variables. Entonces lo que se hace aquí es, digamos, extraer de este texto la cantidad de argumentos que vamos a tomar. Por ejemplo, aquí en el texto que pusimos solamente había un argumento, es un porcentaje y, por ejemplo, es un argumento. Entonces el by_star, ¿qué es lo que hace? Toma un argumento de esta porción de la función y lo coloca en args. Ahora, para nosotros imprimir este tipo de dato args en nuestro buffer, nosotros necesitamos usar esta función, que es el b de variable es printf. De esta forma nosotros incluimos esta cantidad de argumentos en específico dentro de nuestro buffer, ¿okay? Y bueno, posteriormente lo imprimimos el resultado en la terminal. Y luego tenemos que ejecutar este va_en de args. ¿Por qué? Porque esta librería de argumentos variables está basada en el uso de
de la memoria dinámica, o sea que hay espacios de memoria que ha sido usado en el heap. ¿Por quién? Por bytestart, y tiene que ser liberado al término de su uso. Bacán, perfecto. Básicamente es ello. Por ejemplo, aquí podríamos poner un tipo int32-t. Está bien, le ponemos un int que empiece en valor 0, ¿sí? Pero después de imprimir quiero realice un i++. Eso que indica que el valor que se imprime va a ir incrementando cada vez, ¿cierto? ¿O no? Si le decimos más, es variable más, ok. Compilamos, imprimimos. Programamos, perdón. Entonces vamos a ver lo que imprime. Tiene que empezar desde 0 e ir incrementando de 1 en 1. Así, desde 0, 1, 2, 3 va a ir incrementando y así, ¿no? Entonces, perfecto, ya acabamos de ver la transmisión de información a través del periférico USART.